Hola jóvenes. Bueno, continuando con esta sección de aplicaciones de la derivada, vamos a ver otro contexto en donde también la noción de razón de cambio instantánea, a la cual se refiere la noción de derivada, también aparece. ¿Sale? Y en este contexto vamos a trabajar un poquito con el crecimiento poblacional, es decir, la forma en la cual una población se comporta. Aunque nosotros podríamos hablar en un estricto sentido de que la población no podría considerarse como una función continua, dado que, por ejemplo, no podríamos hablar de 3.3 habitantes o 3.2 o raíz cuadrada de 2 habitantes. Los biólogos, quienes se encargan de entender también estas dinámicas poblacionales, incluso los matemáticos, cuando trabajan con poblaciones grandes, asumen que el crecimiento o de alguna manera la función es continua o podría que trabajarse con una función continua. Esta es una práctica que muchas disciplinas científicas, como por ejemplo, como mencioné, la biología, incluso la economía, realizan. O sea, como que son flexibles en ese sentido, de que para grandes valores pueden trabajar, por ejemplo, o pueden estar utilizando sin ningún problema herramientas de funciones continuas como lo es la derivada en eh, funciones que no necesariamente son continuas. Este es un elemento importante que vamos a estar discutiendo también y que vamos a tener en consideración al momento de trabajar con estos contextos. Bueno, dicho esto, vamos a tratar de entender, por ejemplo, qué onda con el crecimiento poblacional. Por ejemplo, si nosotros, y este es un caso que nosotros ya hemos discutido cuando vimos la función exponencial, de hecho yo creo que ya saben para dónde va el modelo que vamos a estar elaborando para describir la forma en la cual crece la población. Por ejemplo, habíamos considerado en algún momento una población de bacterias en un medio nutritivo homogéneo. Esto es un medio que permite que la bacteria se vaya reproduciendo sin ningún problema. Vamos a suponer por un instante que una vez de que tenemos a nuestra población de bacterias, vamos midiendo el número de estas bacterias en ciertos intervalos de tiempo y logramos determinar que esta población de bacterias se duplica cada hora. Si nuestra población inicial la representamos como P sub 0, es decir, la población, vamos a poner aquí nuestra variable que es la población, y eso obviamente está medido en números de individuos o número de bacterias. Recuerden, una variable tiene que ser algo medible. Entonces, voy a suponer que la población en el instante cero es P sub cero. ¿Sale? Y bueno, pudiéramos estar tratando de obtener el modelo que explique esta relación entre la población y el tiempo. Por ejemplo, la población a la primera hora sería el doble de la población anterior, es decir, el doble de la P sub cero, es decir, 2 P sub cero. Ahora, la población en la segunda hora va a ser el doble de la población anterior. Esto significaría que va a ser 2 por 2 P sub cero, a lo cual llegaríamos que es 2 al cuadrado P sub cero. De manera que, en general, tendríamos la siguiente relación, que la población en cualquier instante estaría expresada como 2, ya ustedes podrán darse cuenta de de la forma del modelo, o mejor dicho, del patrón que sigue este comportamiento como 2 a la t por p sub 0, donde p sub 0 no es nada más, no es otra cosa que la población inicial de bacterias. Es decir, necesito que las bacterias hayan tenido una población inicial, si no, no puede ser que la población inicial sea cero, porque si no, no se van a generar por generación espontánea, por ejemplo, ¿sale? Entonces, bueno, este es de alguna manera el modelo algebraico al cual llegamos a partir de la relación que nosotros establecimos en la forma en la cual se comportaba esta población, perdón, de bacterias cada hora. Bueno, dicho esto, una de las cosas que pudiéramos ahora empezar como a reflexionar es qué significaría, ¿no?, en nuestro contexto si nosotros calculamos la razón de cambio promedio, que sería esta que está acá, la razón de cambio promedio, y
¿qué pasaría si calculo la razón de cambio instantánea? Es decir, ¿qué significado tendría ahora en términos del problema que yo tengo? Bueno, si yo quiero calcular la razón de cambio promedio, estaría estableciendo una relación entre el cambio de la población con respecto a en un intervalo de tiempo. Es decir, la población en un tiempo 2 menos la población en un tiempo uno dividido entre la diferencia del tiempo transcurrido, es decir, el tiempo transcurrido, mejor dicho, en la diferencia entre los dos instantes, es decir, el tiempo transcurrido. Pues si ustedes se fijan, lo que nosotros tendríamos ahí es la forma en la cual creció la población en ese intervalo de tiempo. Es decir, lo que yo tengo es una tasa de crecimiento. Y esta es una noción muy importante para entender, pero en este caso sería promedio, porque estaría utilizando las razones de cambio promedio, es decir, estoy utilizando aún los incrementos, los delta, sí, las delta, ¿sale? Entonces, esta es una noción muy importante, muchachos, para entender las dinámicas poblacionales, porque lo que yo estoy estableciendo no es básicamente cómo se comporta la función en cada instante, sino más bien la relación y la forma en la cual crece la población. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera o supiera que la tasa de crecimiento promedio, por ejemplo, en este caso, fuera positiva, quiere decir que la población en el tiempo, en el instante 2 o en el tiempo 2 es más grande que la población en el tiempo uno, lo cual implicaría que mi población está creciendo. ¿Sale? Es decir, tengo una tasa de crecimiento positiva. Ojo, fíjense que los biólogos y las personas que se dedican a entender dinámicas poblacionales hablan de tasas de crecimiento positivas, pero también hablan de tasas de crecimiento negativas. Esto implicaría que mi población está decreciendo, por ejemplo, dado que la población posterior en un tiempo es menor a la primera medición de la población. Entonces estaría hablando de que tengo una tasa de crecimiento negativa, lo cual dependiendo de mi contexto, eso puede ser bueno o no necesariamente tan bueno. ¿Sale? Ahora, por ejemplo, si ahora nosotros calculamos la derivada de la razón de cambio, perdón, la derivada de la razón de cambio promedio, o mejor dicho, el límite cuando el tiempo tiende a cero de la razón de cambio promedio de la población o con respecto al tiempo, lo que yo estaría estableciendo ahora sería la razón de cambio instantánea. Es decir, lo que yo tengo aquí es la tasa de crecimiento de la población en un instante. Y esto, como ya les había mencionado, es una de las nociones más importantes al momento de entender dinámicas poblacionales, porque me estaría dando la forma en la cual crece o decrece una cierta población en un cierto instante. ¿Vale? Entonces, de hecho, cuando nosotros, cuando se estudia o cuando nos han estado hablando de las poblaciones, por ejemplo, piensen ahorita en el ejemplo más claro que tenemos y de hecho la razón por la cual estamos dando clases en línea ahora, pues es el bendito coronavirus, ¿no? Y si ustedes se fijan en la forma en la cual explican la dinámica de la cual se comporta el número de infectados, no es otra cosa que una dinámica poblacional, es decir, cómo va aumentando el número de infectados, quiere decir cómo va aumentando, obviamente, la población de infectados. Obviamente, muchachos, ellos, las personas que se dedican a este tipo de cosas, tienen modelos mucho más ajustados, porque, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, lo que nosotros tendríamos es que la población de bacterias siempre va creciendo, es decir, dado que es una función exponencial, tendría que ir siempre así, siempre va creciendo. Y eso en términos del coronavirus, pues no sería muy bueno, ¿verdad? Porque al final de cuentas llegaría un momento en el cual todos estemos infectados y pues eso no va a suceder. O sea, al final de cuentas no sucedería. Lo que se ajusta
a ese tipo de comportamientos son otro tipo de funciones, como por ejemplo funciones exponenciales, pero funciones a veces con factores en los cuales, por ejemplo, hay una vacunación. Entonces, eso es un elemento que se puede meter a un modelo. De hecho, hay modelos de interacción o de crecimiento y modelos más bien epidemiológicos en donde se miden otro tipo de variables y se meten al modelo. O sea, es un modelo mucho más complejo que esto y es un modelo mucho más que toma ahora en consideración otro tipo de variables, por ejemplo, el número, por ejemplo, de individuos de una población o la tasa de vacunación, etcétera, etcétera. Sin embargo, una de las más importantes medidas que tienen los encargados de dar información al respecto de este tipo de dinámicas poblacionales es la noción de tasa de crecimiento o la razón de crecimiento, como ustedes quieran hablarlo. Si se fijan lo que está diciendo ahí, nos está diciendo esta persona, es que está fijándose en la derivada de esa población, en la derivada del modelo de poblacional. Es decir, qué tan rápido crece. Es decir, si mi tasa de crecimiento, además de que es positiva, es muy grande, pues aguas, ¿no? O sea, nos estamos infectando bien, bien gacho y eventualmente eso no va a ser bueno. O por ejemplo, si estoy hablando de, en este contexto de bacterias, que son bacterias, por ejemplo, de E. coli, que son muy malas para el organismo del ser humano, pues lo que nosotros tendríamos, si tenemos una población que crece muy rápido, pues estaríamos diciendo, es decir, la tasa de crecimiento es muy grande, quiere decir que en un corto tiempo puede ser que me llegue a pasar algo si yo tengo la bacteria E. coli en mi organismo. Bueno, entonces, algo muy importante que quiero que ustedes se den cuenta, por ejemplo, es que la tasa de crecimiento que tenemos o que nosotros hemos estado como trabajando es proporcional a la población misma. ¿Y esto por qué? Porque dado que la tasa de crecimiento o la razón de cambio es la derivada de la población con respecto al tiempo, nosotros tendríamos entonces que derivar esta función que tenemos acá, 2t por p sub 0. P sub 0 es una constante, por lo tanto puede salir de mi derivada y tendría que derivar a esta expresión. Y para derivar una función exponencial, nada más habría que recordar que la derivada con respecto a x de a a la x, donde a es una base, no necesariamente la exponencial, era logaritmo natural de a por a a la x. Es decir, esta es la fórmula para la derivada de estas expresiones. De manera que en este caso, chicos, la derivada de 2 a la t me quedaría como p sub 0 por logaritmo natural de 2 por 2 a la t, perdón, 2 a la t, 2 a la t. Pero, ¿qué creen, muchachos? Esto, al final de cuentas, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Logaritmo natural por p sub 0 por 2 a la t. Y esto no es otra cosa que el logaritmo natural por p de t. Fíjese que esto es una de las cosas más interesantes en términos de las dinámicas poblacionales o en términos de los modelos poblacionales, que las tasas de crecimiento, es decir, la derivada, es proporcional a la población misma. Es decir, hay una constante que multiplicada por la población me va a dar como resultado la derivada. Es decir, la constante de proporcionalidad en este caso sería el valor del logaritmo natural de 2, que es un número irracional, pero que al final de cuentas es una constante. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que la rapidez con la cual crece una población va a estar determinada por una constante que se multiplica por la población siempre y cuando la población la pueda modelar de esta forma, ¿sale? O sea, hay diferentes modelos que también me va a llevar a diferentes expresiones al final de cuentas de esas tasas de crecimiento. Lo importante es que quiero que ustedes noten que obviamente la forma en la cual crece una población va a depender de la población misma. Esto es una de las cosas más interesantes con respecto a este tipo de modelos. Y eso se debe a que es un modelo de forma que está involucrando la exponencial. Y pues ustedes saben, la exponencial, su derivada es proporcional a ella misma, efectivamente. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio con respecto a este ejemplo. Por ejemplo, si mi población es de 100 bacterias inicialmente, ¿cuál será la tasa de crecimiento después de 4 horas? Bueno, si nosotros ya tenemos al final de cuentas el modelo para la tasa de crecimiento, pues lo que nosotros, o mejor dicho, lo que el problema nos está diciendo
es qué pasa cuando t es igual a 4, es decir, la tasa de crecimiento cuando t es igual a 4, siempre y cuando consideremos que la población inicial es de 100 bacterias. Si ustedes recuerdan, lo que nosotros teníamos entonces aquí es que dp con respecto a t, o sea, la tasa de crecimiento, estaba dada por el logaritmo natural de 2 por p sub 0 por 2 a la t. De manera que haciendo las cuentas al final del día, lo que obtendríamos sería el logaritmo natural de 2, que multiplica al valor de 100, que son las bacterias iniciales o la población inicial de bacterias, por 2 elevado a la 4. Porque dado que esta es la derivada, lo que yo quiero ahora saber es cuánto vale o la razón de crecimiento o la tasa de crecimiento después de 4 horas. Entonces, si hacemos las cuentas, si ustedes hacen las cuentas, esto les va a dar más o menos 1600 por el logaritmo natural de 2, que es aproximadamente, chicos, 1109 bacterias. Ojo, estoy hablando de la constante de bacterias. Ahora, ¿qué significaría este tipo de expresiones? Cada hora, perdón, bacterias cada hora. Ojo, porque estoy hablando de una razón de cambio, ¿sale? Entonces, si yo pongo bacterias, no, lo que acabo de calcular es una razón de cambio, es una tasa de crecimiento, es una razón de crecimiento. Entonces, esto significaría, chicos, que después de 4 horas, la población de bacterias, voy a escribir todo eso, crece. ¿Por qué? Porque me quedó un número positivo. En una cantidad, vamos a escribirlo así, en un valor o en una cantidad o en una razón de casi 1109 bacterias por hora. O sea, está creciendo y crece además muy rápido. ¿Sale? Entonces, otra vez, nuevamente, lo que nosotros pudiéramos ver que al final de cuentas, lo que tenemos nosotros aquí es que la tasa de crecimiento es uno de los valores más importantes para entender la forma en la cual se comporta mi población. Porque lo que estaríamos teniendo aquí es que eso me debería de permitir tomar una decisión. Está creciendo muy rápido, debo de darle, por ejemplo, un antibiótico a esta persona que tiene tantas bacterias de E. coli o etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo y también este sería o comprendería otro contexto en donde la noción de derivada tiene un significado muy particular de acuerdo al modelo. ¿Sale? Entonces, en este ejercicio también lo que nosotros vimos fue que a través de modelar una cierta dinámica poblacional, yo obtengo la derivada como una forma de entender la forma en la cual crece o decrece dicha población. Es decir, lo que yo obtengo con la derivada de la población con respecto al tiempo es la tasa de crecimiento. Y ese es un valor que me permite explicar la forma en la cual se comporta mi población. ¿Vale? Y si ahora ustedes se encuentran en estos momentos, por ejemplo, ejemplos en donde ustedes se hable, por ejemplo, del coronavirus y donde hablen de que la tasa de crecimiento, realmente lo que esas personas nos están tratando de decir es están tratando de decirnos la forma en la cual se comporta esa población. La población de infectados, la población de decesos, desafortunadamente, o la forma en la cual los contagiados se van haciéndose cada vez más contagiados, ¿no? O sea, porque la forma en la cual se contagian es mucho más rápido. Entonces, bueno, esa es una de las medidas más importantes para entender dinámicas poblacionales. Muchísimas gracias, jóvenes, y continuamos con otro ejemplo más adelante.